Bueno, voy a compartirles un poquito cuándo sentí el llamado, cómo fue ese momento. Por las dudas, soy la hermana Rosita. Para empezar, les voy a contar que soy tucumana, nací al sur de Tucumán, en un pueblo llamado Juan Bautista Alberdi. Bueno, ahí tengo a mi familia, soy la única mujer de 3 hermanos varones y una familia que, si bien cree en Dios, en la Virgen y todo, nunca fue de practicar, de ir a misa y todo eso que se hacen en las familias, digamos, católicas que son practicantes. Sin embargo, tomé mi primera comunión, me bautizaron, todos los sacramentos los tengo, porque a veces se hace como una cuestión de rito, ¿no? Pero bueno, ¿por qué cuento esto? Porque yo siento que empecé a conocer a Jesús en profundidad en mi confirmación, ¿no? Primero, que me tocó una catequista de confirmación muy buena, que me ayudó a conocer a Jesús, y no solo a conocerlo, sino me ayudó a amar a Jesús, ¿no? Que creo que es importante. Después que tomé la confirmación, entré en la Acción Católica para continuar, digamos, este camino que había empezado en profundidad, y me hice miembro de esta familia, que es la Acción Católica, en donde comencé siendo prejuvenil y después, bueno, cuando cumplí una cierta edad pasé a juveniles, que es hasta donde llegué, porque después ingresé a la congregación. Fui dirigente de aspirantes, también compartí con los más pequeños de la acción, y ahí fue donde pude profundizar en mi conocimiento de Jesús, sentirme comunidad, sentirme acompañada. Teníamos un asesor, que es el padre Fabián, que fue también quien me acompañó después en mi decisión para ingresar a la vida consagrada. Cuando sentí por primera vez que Jesús me llamaba, o sea, el primer indicio, digamos, podríamos decir, fue cuando participé de una misión que llevaban adelante los hermanos y las hermanas redentoristas, como al ver su felicidad, su alegría, cómo transmitían a Jesús, como que me preguntaba qué era eso que los hacía ver tan entusiasmados, tan llenos de vida. Bueno, me acerqué a una hermana y esta hermana me dijo que era Jesús, que era haberle entregado toda su vida a Jesús, que ese era como el fundamento de su alegría, ¿no? Y bueno, a partir de ahí fue como que sentí algo en mi corazón, como que me sentí cuestionada de por qué yo no podía sentir lo mismo y vivir de la misma manera, ¿no? Pero bueno, en ese entonces tenía 15 años cuando sentí eso fuerte por primera vez. Después, a los 16 años, participé de un retiro que daban las hermanas adoratrices, que fueron a Tucumán, y bueno, ahí tuvimos adoración, tuvimos varias charlas, y en una de las charlas también se planteaba esto de dónde seguir a Jesús, y ahí como que ellos dieron a conocer las distintas vocaciones, y otra vez volvió a surgir en mí ese preguntarme por el estilo de la vida consagrada. Sin embargo, como que fue eso, ¿no? Ese preguntarme, otra vez volver a ver la felicidad que tenían las hermanas, la alegría con la que transmitían a Jesús, y otra vez el preguntarme, bueno, ¿por qué, no? Y siempre la respuesta era entregarle toda la vida a Jesús. Sin embargo, seguí trabajando en la parroquia, que se transformó como en mi segunda casa. No solo estaba en la Acción Católica, sino que también ayudaba en todo lo que el padre necesitaba, si había que ayudar, no sé, en alguna misión, lo que sea, cocinar, limpiar o dar charla, lo que sea, ayudaba. Y bueno, como que así fue, digamos, de a poco el Señor ganando mi corazón, hasta que, bueno, cuando cumplí 17 años, pasé por una crisis importante en donde me empecé a preguntar, digamos, ¿por qué hacía tantas cosas en la parroquia? ¿Para qué tantas cosas? ¿No? También porque muchas veces mis amigos o mi familia me decía, pero vivís en la parroquia y todo eso. Y bueno, ahí mi respuesta fue porque el Señor siempre me pide más, ¿no? Entonces creo que ese fue como el llamado, el sentir que yo le daba todo mi tiempo,
o todas las cosas que tenía al Señor y que Él siempre me pedía más. Como esa sensación en el corazón de sentir que por más que hacía muchas cosas, le faltaba algo. Y bueno, ahí decidí empezar a hacer discernimiento con el padre Fabián y él fue ayudándome a ver qué era ese algo que el Señor me pedía, ¿no? Y bueno, de a poco fui descubriendo que no era algo más, sino todo, que Dios me pedía todo. Bueno, cuando yo tuve esa certeza en mi corazón de que era lo que Dios quería, que fuera consagrada, se lo planteé a las hermanas adoratrices porque era con quien sentía que el carisma podría andar, porque son contemplativas en la acción, como que no me veía ni siendo solo contemplativa en la clausura, ni tampoco siendo solo misionera, sino que necesitaba de las dos partes. Entonces por eso elegí la congregación, elegí a las hermanas porque son contemplativas en la acción, ¿no? Como que tienen esto de la oración, pero también de la evangelización y la misión. Y bueno, al comienzo mis padres no estuvieron de acuerdo, pero Dios fue ordenando todas las cosas. No entré a los 17 años porque era muy chica, sin embargo las hermanas me acompañaron cuando estaba en mi casa ese año, y cuando cumplí 18 años y terminé quinto año, ingresé a la congregación de las hermanas, y bueno, así fue un poquito, ¿no? Mi camino vocacional o mi llamado. Quizás cuando uno cuenta su llamado hay un montón de detalles que te quedan como dando vuelta, ¿no? Pero creo que si tuviera que decir qué sentí como esa necesidad de entregarlo todo, o sea, de no reservarme nada para mí. Lo cual es un proceso, porque hoy en día soy consagrada de votos perpetuos y sin embargo todavía siento que tengo que seguir entregándole todo al Señor, ¿no? Pero bueno, esa un poquito es mi historia vocacional. Bueno, qué pregunta, ¿no? Cómo uno siente el llamado, cómo uno fue llamado. Bueno, soy Sandra, yo soy de allí, de Guernica, de la parroquia Cristo Rey, de la capilla de Fátima, en realidad. ¿Y cómo sentí el llamado? Creo que bueno, en mi caso desde muy chica que participé y participo en la parroquia. Entré a los 6, 7 años al grupo guías y de ahí prácticamente toda mi niñez, adolescencia y juventud, pasando por todas las etapas, ¿no? Y algo que me había impactado de chica, que fui como cultivando dentro del corazón, ¿no? Y fue una charla que tuve con el padre Giuseppe, a quien muchos recuerdan, donde él, para tranquilizarme, porque estábamos en campamento y yo extrañaba mucho a mi familia y me quería volver, él, para tranquilizarme, me habló de su vida, ¿no? Y hablándome de su vida me dijo algo muy importante, que él había dejado todo por seguir a Jesús. Y que él también tenía momentos donde extrañaba, tenía momentos donde le hacía falta su patria, él era de Italia, pero que era saber que tenía a Jesús lo que lo motivaba todos los días para levantarse y seguir adelante. Y que ese amor era tan grande que abarcaba todos los amores demás, que no había nada más que ese amor. Y creo que esa conversación que tuvimos, ¿no? Creo que calmó mi corazón en ese momento y por más tiempo, dejándolo con esa pregunta, ¿cómo el amor de Jesús podía colmar tanto a una persona que dejara todo y entregara su vida a los demás por un amor, ¿no? Que él me decía que era muy grande. Pero bueno, como todos lo conocen, ni en broma le decíamos que uno quería ser religioso, porque ya sentíamos que nos ponía el velo, nos ponía la sotana, entonces lo guardé en el silencio y lo fui como cultivando, pero también tuve mis momentos donde estar tanto tiempo en la parroquia fue decir, ¿qué hago acá? ¿Qué hago en la parroquia? ¿Para qué estoy dedicando esto de mi vida, no? Uno a veces lo ve como que está dedicando todo y uno siente, como decía recién Rosita, uno siente la necesidad de más, pero ya no sabe qué es más, ¿no? Y
Y fue momentos de crisis donde uno decía, ¿para qué seguir? ¿Para qué este servicio en la iglesia? ¿A dónde me va a llevar? Pero siempre era volver a fijar la mirada en Jesús Eucaristía, que lo teníamos presente en las adoraciones de todos los días. Fue seguir con la mirada en Él y decir, bueno, era por ese amor tan grande, ¿no? En algún momento yo decía, quería sentir el mismo amor que Él sentía, ¿no? Quería sentir ese amor que el Padre nos transmitía, yo también quería vivirlo. Entonces, pero implicaba renuncias, implicaba también esto de dejarse a uno mismo y confiar más en el Señor. Así que creo que mi camino fue guiado por eso, ¿no? Obviamente no hice mucho caso del llamado cuando era joven, intenté como callarlo, me puse a estudiar una carrera de docencia, como intentando de que el Señor no me siga pidiendo, ¿no? Como diciendo, bueno, ahora estoy estudiando, no tengo tanto tiempo, pero el tiempo me lo terminaba haciendo y siempre había un lugar para la parroquia, para el Señor, ¿no? Así que fue algo que me fue como acompañando en todo este camino. También con el tiempo encontré el apoyo y la cercanía de un sacerdote que me fue acompañando en poder descubrir todas estas inquietudes que uno tiene, a ponerle nombre al llamado, a ponerle rostro, voz y poder hacerlo más vivo, ¿no? El poder hablarlo con otro también te ayuda a esto que uno dice, ¿será idea mía? ¿Me lo habré inventado? Y que otro te acompaña, ¿por qué no el Señor te está llamando hoy, no? ¿Por qué no el Señor te miró y te dice, necesito de tu mano, ¿no? Necesito ayuda en este servicio y también nos llama. Así que así fue como de a poco, con paciencia y a veces no tanta, fui caminando, fui acompañándome en tomar esta decisión, ¿no? De poder entregar mi vida al Señor. Al principio no fue fácil, uno tiene que ir descubriendo también dónde el Señor lo llama, porque carismas religiosas hay un montón y uno no sabe a veces a dónde el Señor lo está llamando. Entonces también era el buscar, bueno, dónde sentía que podía entregarlo todo, ¿no? Lo que soy, como decía mi hermana, hasta lo que estudiaste. Creo que mi hermana siempre me decía, dice, si el Señor te hizo estudiar maestra es porque también debe querer algo por ahí. Y hoy creo que tenía razón, ¿no? Como uno puede encontrar que uno puede servir al Señor con todo lo que fue poniendo en el camino para uno, ¿no? Así que bueno, fue como un discernir de a poco y fue ir caminando hasta que, bueno, conocí a las hermanas adoratrices y fue el conocer, en mi caso, el conocer al Padre Bustamante, me impactó mucho su vida, su entrega de sacerdocio, su entrega a las hermanas, a la congregación, y cómo él tenía una vida muy reservada a pesar de todo, ¿no? Él era un hombre muy entregado, pero a la vez lo hacía todo en silencio, y me impactó tanto que volvió la pregunta de yo también quiero vivir como él, ¿no? Volvió esa pregunta de querer seguir los pasos del Señor en un estilo de vida diferente. Así que bueno, fue ahí donde me animé a acercarme a las hermanas y bueno, poder empezar un camino con ellas. Actualmente, en mi caso, estoy en el noviciado, que es una etapa de formación, camino a los votos, es para poder prepararnos mejor. Así que bueno, estoy aún en camino y en formación. Bueno, igual la formación es constante, ¿no? Todo el tiempo estamos formándonos para bueno, poder servir mejor y entregarnos mejor.